Germán Landart presenta Los casos Enigma. Episodio 20. El último tren. Caso número 20. Alan Montaño. Declaración realizada por Alan Montaño el 14 de mayo de 2024 con respecto a los hechos sucedidos en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Registro de audio llevado a cabo por Alexander Peralta, jefe de investigaciones de Enigma. Comienza la declaración. Nunca me gustó viajar de noche, pero aquel pasaje había sido una ganga. El tren salía desde Retiro a las 23:40, directo a Tucumán. Coche cama, asiento junto a la ventana. Todo muy barato, demasiado para la fecha. Cuando lo compré online, incluso dudé si era real, pero el sistema lo validó y la agencia por teléfono me confirmó que el servicio estaba operativo. Así que me fui con la mochila, un libro y la esperanza de dormir casi todo el trayecto. Esa noche la estación estaba extrañamente tranquila. No era raro que estuviera vacía a esa hora, pero había algo más, como un silencio de capilla. Ni siquiera se escuchaban los altoparlantes anunciando los servicios. Vi a un par de personas en el andén 5, donde supuestamente debía salir mi tren. Un señor mayor con un portafolio, una mujer embarazada recostada contra una columna y un chico con auriculares. Nadie hablaba. Me acerqué a la pantalla. El tren a Tucumán no figuraba. Fui al mostrador de informes, pero estaba vacío. Me pareció raro, pero no tanto como para irme. Supuse que era un error o que el servicio salía sin anunciarse. A las 23:39 el tren llegó. No lo escuché aproximarse. No hubo vibración en los rieles, simplemente lo vi aparecer, deslizándose sin sonido. Era un tren viejo, vagones color burdeos, con faros opacos y una locomotora que parecía sacada de otra década. Las puertas se abrieron solas, sin aviso. Subí con los otros 3 pasajeros. Dentro, todo era impecable pero antiguo. Asientos de pana bordó, lámparas tenues sobre las ventanas, cortinas pesadas. Me recordó a esas películas en blanco y negro. Tomé mi lugar, el asiento 47. Estaba al lado de una ventana cubierta de polvo. Limpié un poco con la manga y traté de leer, pero no había señal, y el vagón se sentía raro. No por su aspecto, sino por el ambiente, como si el aire estuviera demasiado quieto. Pasaron 15 minutos, el tren arrancó sin aviso, ni un chirrido ni un bocinazo, solo se deslizó. Me apoyé para dormir, no vi revisores ni escuché a nadie hablar, todo era silencio, un silencio tan denso que uno podía escucharse los pensamientos con eco. No sé cuánto dormí. Me despertó un sonido metálico, como si algo se hubiera caído en el pasillo. Miré hacia la puerta corrediza del vagón, pero no vi a nadie. Me volví a acomodar. Entonces, al otro lado del vidrio, una figura pasó caminando lentamente. Era una nena de no más de 8 años, con un camisón blanco. Iba descalza. No me miró. Caminó hacia el fondo del vagón y desapareció entre 2 puertas. Pensé en levantarme y seguirla, pero algo me lo impidió. Un peso en el pecho, como cuando uno está a punto de recordar algo horrible. Cerré los ojos y traté de convencerme de que era el sueño, la noche, el cansancio. La segunda vez que me desperté fue más extraño. Estaba empapado en sudor y sentía frío. Miré el reloj del vagón, 3:17. Saqué mi celular, también 3:17. En la ventana, una sombra se movía por fuera del tren. Pero estábamos en marcha. ¿Quién podía estar caminando por fuera? Me acerqué a mirar. El paisaje no tenía sentido, ni rutas ni árboles. Solo una extensión interminable de tierra negra, como una bruma espesa que flotaba como en cámara lenta. Me volví a sentar. Intenté hablar con el hombre del portafolio, que seguía en su asiento, leyendo. Le dije disculpa, pero no reaccionó. Levantó los ojos como si me hubiera escuchado de muy lejos, y luego me contestó algo en un idioma que no reconocí. No fue en inglés ni portugués. Sonaba como distorsionado, como si viniera de una radio mal sintonizada. Luego bajó la mirada y siguió leyendo. Fui al baño para mojarme la cara. Al entrar, noté que tenía barro seco en los tobillos y en la planta de los pies. Barro. Pero yo no me había movido de mi asiento. Me sentí mareado. Me aferré al lavamanos. Había un espejo, pero no devolvía bien mi reflejo. Yo me movía, pero el reflejo no coincidía. Giré la cabeza a la izquierda. El reflejo sonrió. Volví corriendo a mi asiento. Dormí a la fuerza, por agotamiento. Desperté al amanecer. El tren seguía en marcha, pero no era el mismo vagón. Los asientos estaban en otra disposición, mis cosas seguían ahí, pero no había cortinas ni reloj.
Bajé en la siguiente estación, Rosario Norte. El sol brillaba fuerte, gente subía y bajaba del tren como si nada. Fui al mostrador, me dijeron que el servicio venía de Buenos Aires y que no hubo ningún desvío nocturno. Revisé mi pasaje, todo parecía normal salvo por un detalle, el boleto tenía un sello, uno que yo no había visto nunca. Estación Santa Aurelia, 3:17 am. Esa estación no existe, nunca existió. Lo busqué después en mapas, foros, archivos ferroviarios, nadie la conoce, pero yo estoy ahí. No sé cuánto tiempo, no sé si fui el único. Solo sé que, desde entonces, cada vez que escucho un tren pasar cerca de mi casa, siento que se detiene un segundo más, como esperando. Fin de la declaración. El testimonio de Alan llegó a nosotros a través de un hilo en un foro dedicado a relatos ferroviarios antiguos. Lo envió con seudónimo, pero el nivel de detalle, la forma en la que describía la arquitectura del tren, la hora exacta, 3:17, y el nombre de esa supuesta estación, Santa Aurelia, nos llamó la atención. Demasiado específico para ser simplemente un intento de viralización. Nos contactamos con él a través del administrador del foro. 3 días después, aceptó hablar. Alan se mostró nervioso, pero no buscaba fama ni compensación, solo quería que alguien lo escuchara sin reírse. Cuando me reuní con él en un bar de Caballito, me llevó su pasaje impreso, y ahí fue cuando vi la marca. Era un sello circular en tinta negra que decía Estación Santa Aurelia, 3:17, Ministerio de Transporte. Le pedí permiso para escanearlo. La tipografía del sello no correspondía a ningún formato oficial usado en el país desde los años 80. Tampoco aparecía en ninguna base de datos del ministerio. Decidí seguir el hilo. Primero, los registros ferroviarios. Le pedí a Sofía y a Julián que revisaran los planes de estaciones activas y desactivadas entre Retiro y Tucumán. No hay ninguna Santa Aurelia, ni ahora ni nunca, ni en ramales secundarios ni en líneas cerradas. Incluso revisamos mapas de ferrocarriles británicos del siglo XIX, por si el nombre hubiera cambiado con el tiempo. Nada. Sin embargo, entre los registros de incidentes ferroviarios apareció una curiosidad. En 1973, un tren nocturno que partía de Rosario Sur con destino a Tucumán reportó un desvío no programado y un retraso de 4 horas sin explicación técnica. El documento menciona que la locomotora se detuvo en una estación sin identificación, donde se recibieron órdenes verbales de continuar. El informe fue cerrado sin investigación adicional. La firma al pie es ilegible, pero junto a ella hay un símbolo circular desvaído, casi idéntico al sello en el pasaje de Alan. Lo siguiente fue seguir el supuesto recorrido. Según Alan, bajó en Rosario, pero en medio del viaje, alrededor de las 3:17, el tren pasó por esa estación. Si realmente existió, tendría que estar en algún tramo intermedio. El problema, no hay desvíos posibles en ese horario. Ningún tren circula en esa franja según los sistemas actuales. Entonces se me ocurrió buscar estaciones fantasmas, lugares abandonados que hayan sido desmantelados o olvidados. En Santiago del Estero, un viejo ferroviario llamado René Zárate accedió a hablar conmigo. Había trabajado en la línea Belgrano durante 40 años. Cuando le pregunté por Santa Aurelia, su expresión cambió completamente. Ese nombre no me suena de los mapas, dijo, pero lo escuché una vez, hace como 30 años. Un compañero hablaba de una estación que se cruzaba sola en las noches sin luna, que no estaba en ningún lado, pero si un tren pasaba con el maquinista dormido, podía detenerse ahí. Le pregunté si él había visto algo así, pero se quedó callado. Luego asintió muy lento. Una noche, haciendo mantenimiento cerca de Loreto, vi pasar un tren sin luces, a paso lento, casi flotando. Me acerqué a los rieles cuando pasó. No hacía ningún ruido. ¿Y dentro? Dentro los pasajeros estaban quietos, todos, con la cabeza gacha. Fui a Loreto, usé drones para rastrear el área. Nada al principio. Pero al tercer día, sobrevolando un sector del ramal clausurado, descubrí algo. Los restos de un andén semioculto entre la maleza. No figuraba en ningún mapa. Fui caminando hasta ahí. Las vías están oxidadas, pero intactas. El andén tiene una estructura de ladrillo cubierta de líquenes. Lo más perturbador, una placa metálica colgando de una columna, ilegible a simple vista. Pasé el dedo y removí la tierra seca. En letras negras muy tenues, Santa Aurelia. Tomé fotografías. La base de datos histórica ferroviaria no registra ese nombre. Tampoco hay archivos en el Catastro Nacional. Esa noche, al revisar las fotos en la notebook, me encontré con una que no recordaba haber tomado. En ella, la estación está iluminada por faroles amarillos, como si el lugar estuviera activo. Y en el andén, una figura pequeña, una niña, de espaldas, con un camisón blanco, descalza. Al ampliar la imagen, la pantalla se congeló por un segundo. Luego, se apagó sola. Cuando volvió, la imagen ya no estaba. Volví a Buenos Aires,
Al día siguiente, Julián recibió un sobre sin remitente en la oficina. Dentro había un boleto antiguo, fechado en 1973, con el mismo sello, Santa Aurelia, 317, y un papel doblado con una frase escrita a máquina. No todos los trenes llevan a donde espera llegar, algunos solo buscan volver a ser recordados. Guardamos el material, informamos a la red de investigadores independientes. No hay más rastros. Solo la certeza de que, en algún lugar del norte argentino, existe un tramo de vías donde el tiempo se curva, donde el pasado y el presente se tocan brevemente y dejan pasar algo. Algo que espera, algo que vuelve. Esto fue Los Casos Enigma, donde el terror se convierte en verdad y las respuestas siempre esconden más preguntas. Si te animás, acompañanos la próxima semana en un nuevo caso. Pero recordá, no todas las puertas deberían abrirse.